buenos días, muchas gracias, Pello. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, lógicamente, a participar en este interesante encuentro, seminario, jornada. Lo personalizo en el director del Observatorio de Enfermedades Profesionales, que es Carlos Ruiz Fruto, con el que llevamos trabajando, con el que llevo ya trabajando muchos años, ¿no? Y también Pello, pues con el que hemos colaborado, ¿no?, en multitud de actividades, en una materia que lógicamente es de plena actualidad, de enorme trascendencia. Yo me voy a centrar, ya habéis estado viendo a lo largo de la mañana y seguiré con el tema de la enfermedad mental, la problemática mental. Mi perspectiva jurisprudencial, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver, con una idea que quede clara. Sé que este es un ámbito fundamentalmente de seguridad y salud en el trabajo, con una dimensión preventiva. Esta es la idea, ¿no?, de desarrollo y promoción de cultura preventiva, que es el sentido, ¿no?, que da los distintos laboratorios, el laboratorio de enfermedades profesionales, el riesgos psicosociales, el de género, en fin, todos los que patrocina, promueve el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Bien, pero como decía Pello, no soy penalista, pero sí jurista. Vamos, en derecho tenemos una máxima, ¿no?, que dice que un derecho vale lo que sus garantías. Si tenemos muchos derechos reconocidos, pero no hay garantías de aplicación, pues tenemos un problema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pese al intento, la necesidad de promover la cultura preventiva, pues aquello que no presiona, que no comprime, que no se exige, pues en un mundo tan complicado y tantas necesidades, pues tiende a relegarse. ¿Qué ocurre con la salud mental? Pues que con la salud mental no tiene, ¿no?, una precisión, no tiene una regulación específica. Por supuesto que hay marco regulador más que suficiente para afrontar estos temas, pero si no se le visualiza, si no se le da un marco específico, concreto, pues obviamente las incertidumbres generan o crecen, ¿no?, y por tanto se generan ahí ciertas dudas. Bien, claro, y hablo de jurisprudencia. Los jueces aplican leyes. Si no tienen una ley, ya cuando tienen una ley clara ya hay problemas, pero incluso no habiendo leyes claras, claro, el problema es mayor, ¿no? Entonces, esta es la idea. ¿Cómo se vive? ¿Qué aplicación encuentran los tribunales la problemática de la salud mental? Bueno, y en esta línea yo voy a hacer una selección, ¿vale? Procuraré no extenderme demasiado. La idea es que tengáis una imagen, ¿no?, global de cómo funciona esto en el ámbito nacional y alguna sentencia interesante, ¿no?, en el ámbito europeo, como les comentaba a los organizadores del seminario, que es actual y que me parece que nos puede dar alguna señal, ¿no?, de cosas que deberíamos cambiar y que probablemente tendremos que cambiar, ¿no? Bueno, como decía, un derecho vale lo que sus garantías. Las garantías deben estar en las leyes. Problema con la salud mental, que no están claras esas garantías, que no están especificadas. Yo he puesto ahí una columna en esa diapositiva. En esa diapositiva tenéis la visión de la OIT y la visión de la Unión Europea. Es curioso, ninguna de esas referencias, salvo las que ahora diré en España, son obligatorias, ¿no? Primera cuestión. No hay un marco normativo específico que vincule la salud mental al trabajo. ¿Por qué? Porque los acuerdos que hay en el ámbito europeo son pactos, son acuerdos específicos, hay acuerdos, ¿no?, vinculados al bienestar mental en el ámbito europeo. Y por supuesto hay marcos normativos, pero son generales, para todo tipo de problemas, para riesgos físicos, para riesgos tradicionales, para riesgos psíquicos. Es decir, es un marco importante, pero no específico para las cuestiones psicosociales en general y mentales, es decir, de afectación ya a trastornos de salud mental en particular. Sin embargo, mirar que sí que existe esa preocupación. La OIT tiene una lista de enfermedades profesionales que seguramente ya ha salido y que conoceréis, del año 2010, del 2002, que actualizó en el 2010. Y ahí se habla expresamente de los trastornos mentales asociados al trabajo como enfermedades profesionales, ¿no? Por tanto, esta es una idea interesante, ¿no?, porque ya hay marco regulador que podría, ¿no?, orientar la evolución de los ordenamientos europeos, que no tienen una regulación de este tipo. Las recomendaciones son del 2003 y lo único que se dice en esas recomendaciones es que los estados deberán estudiar y analizar cuál es el impacto de esos riesgos emergentes vinculados a las cuestiones psicosociales y mentales en el futuro, ¿no? Y ahí seguimos, ¿no?, en ese estudio. Sin embargo, en el marco de la OIT sí, ahí lo tenéis, ¿no?, en el punto 2.4 habla de los trastornos mentales y de conducta y ahí hace algunas referencias. Digo, retener un poquito, si os parece, esto que tenéis aquí, porque esto ya se aplica en España. No está en la ley,
no está hay, como sabéis, en las leyes de salud pública aparece, por supuesto, la cuestión de la salud mental con carácter general. ¿Por qué he puesto yo en el título derivada del trabajo y en el trabajo? Porque, claro, los problemas mentales pueden tener causa laboral o, a menudo, la mayoría de las veces, son externas. Pero ¿cómo debe tratar el empresario a estas personas? Porque serían personas con especial sensibilidad. Son personas a las que debería dársele un tratamiento específico en el marco del artículo 25, como conocéis, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo cual se hace con muy poca frecuencia. De hecho, el año pasado hubo una sentencia del Tribunal Constitucional muy interesante en relación a una persona que tenía trastornos de autismo, en el que estaba, por tanto, obligado, en este caso era la administración pública, a adaptar el puesto de trabajo como persona especialmente sensible, y no lo hicieron. Y bueno, pues este hombre recurrió al Tribunal Constitucional, le dieron el amparo y efectivamente condenaron a la administración pública porque no había cumplido con su obligación de adaptar las condiciones de trabajo a esa situación, ¿no? Por tanto, el problema no es solo cuando se vincula esa enfermedad al trabajo, sino cuando esas personas que tienen este tipo de afecciones necesitan una adaptación, necesitan un tratamiento especial y no se ve. Bueno, como veis ahí en el punto 242, al margen del estrés postraumático, da unas pautas. ¿Cuándo un trastorno mental es enfermedad profesional según la OIT? Pues cuando científica o con otro método, y aquí vendrá la presunción judicial, es decir, cuando de manera científica o a través de otro método reconocido en las prácticas nacionales, así se determina. ¿Esto por qué no está en nuestro derecho? Insisto, pues porque no es vinculante. Esta lista es una lista de recomendación y en las recomendaciones de la Unión Europea no está. ¿Y qué camino tenemos nosotros? Pues ya lo sabéis perfectamente, el camino de las enfermedades profesionales en sentido estricto, Real Decreto 1299, en el que no aparece de manera expresa. Y luego tenemos un ámbito que también conocéis perfectamente, es un ámbito fundamentalmente de especialistas, o en cualquier caso personas interesadas y seguro que conocen bien este tema. Tenemos otro ámbito, que es el de las enfermedades del trabajo. Como bien sabéis, en España hay una clasificación tripartita de esta situación: enfermedades profesionales, enfermedades de trabajo y las enfermedades de trabajo que son tratadas como accidentes de trabajo, ¿no? Esos son los tres instrumentos que tenemos. El instrumento probablemente más significativo, más poderoso, que tendría una inclusión más significativa en el observatorio que promueve esta interesante iniciativa, sería el de las enfermedades profesionales, pero ya sabemos que ahí hay muchísimas deficiencias y muchas resistencias. Pero donde sí es posible reconducirlo a través del artículo 156.2e, que es la enfermedad del trabajo. Cuando un trastorno mental pueda tener, aquí vienen ya los problemas, causa exclusiva. Como bien sabéis, los trastornos mentales, pocas veces, hay situaciones, vamos a ver algunas, ¿no?, vinculadas en exclusiva al trabajo, pero la mayor parte de las veces son multifactoriales. Claro, aquí no viene el problema y entonces ya no se podrían calificar como enfermedades del trabajo. Bueno, esta es una cuestión, claro. ¿Qué problema tenemos en nuestro país? Como esto ya es conocido, cada uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que, efectivamente, frente a ese tratamiento, frente a la utilización de políticas, nosotros vamos a los medicamentos, pero vamos a la sentencia, a la selección que os he dicho, para no ser pesado y que tengáis una visión, bueno, relativamente clara, sencilla, pero clara, de por dónde van los temas. Bueno, hay tres cuestiones que hay, desde mi punto de vista, desde la salud mental, se puede y se han afrontado en el ámbito de la jurisprudencia. La primera cuestión, lógicamente, los trastornos mentales en sí, es decir, los problemas de salud mental que tiene la persona trabajadora con ocasión del trabajo, derivado del trabajo o externos al trabajo, pero que se le manifiestan, lógicamente, en el trabajo, afectando a su desenvolvimiento, ¿no? La segunda cuestión, que es un tema en el que estamos trabajando en el Observatorio de Riesgos Psicosociales, que me parece muy importante y que está mencionado en el plan actual de salud mental para los próximos 4 años, que son las adicciones en el trabajo. Las adicciones en el trabajo, las que genera el trabajo y las que se pronuncia, insisto, las que se manifiestan o emergen en el trabajo. Este es un tema que ha llegado poco a los tribunales, pero ha llegado sobre todo en el ámbito de las ludopatías, ¿no? Las adicciones, como sabéis, esa sí que es una enfermedad mental. Esa situación, por tanto, en nuestro país está muy maltratado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de estas situaciones están en el Estatuto de los Trabajadores como una sanción disciplinaria. Por tanto, este sí que es un problema significativo. La mayor parte de los tribunales tratan el tema de la adicción en el trabajo como un problema disciplinario, no como un problema de salud, que es lo que exigiría. Solo algunas sentencias, muy poquitas, hay 3 o 4 sentencias que sí lo tratan como una enfermedad,
y exime a los trabajadores que incurran en infracciones derivadas de estas adicciones, por tanto de estos problemas de trastorno mental, sean de drogas, sean de alcohol, o sea, lo que más ha llegado a los tribunales, las ludopatías, el trastorno del juego, como sabéis, esas situaciones harían inimputable, es decir, no se puede despedir, no se le puede imputar una infracción a trabajadores cuya infracción o cuyo incumplimiento, entre comillas, proceda de estos trastornos mentales. ¿Por qué? Porque no es imputable. Para que las infracciones sean imputables tienen que ser culpables. Y una persona que tenga un trastorno mental, si es suficientemente significativo, lógicamente debe ser, claro, debe ser también conocido para que no se produzca la sanción. Si se produce, esa sanción no sería válida. Y hay un tercer ámbito muy interesante que también es, de hecho, es central en el actual programa de salud mental del gobierno español, que es el suicidio, ¿no? Este es un tema tabú, es un tema del que pocas veces se habla, pero las conexiones del suicidio y el entorno laboral. Esta es una situación muy conocida, que hay sentencias ya en el Tribunal Supremo desde el año 2006-2007, ahí tenéis citadas esas sentencias más recientes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 2014, donde se reconoce que determinados suicidios como accidentes de trabajo. Muy interesante la sentencia que os cito ahí, la 426-21, este es penal, es del ámbito penal. Es muy interesante porque aquí se mezclan o aparecen mezcladas muchas cosas, ¿no? En este caso es una condena por acoso moral en el trabajo, se condena a un ayuntamiento porque una trabajadora a la que se había sometido a una enorme presión, una enorme sobrecarga, ella había puesto de relieve que no estaba en condiciones de afrontar el creciente trabajo con reducción de personal, en vez de darse esas posibilidades o elementos de ayuda, ¿no?, a los que están obligados la administración como empleador, lo que hace es que se le empieza a denigrar, se le empieza a hacer críticas, a desautorizar, empieza a darse de baja, esas bajas son reiteradas y empieza a tener trastornos ansiosos depresivos, hasta que llega un momento en que ella, bueno, pues tiene una baja más amplia. Esta mujer, sin embargo, bueno, lógicamente pone todas estas situaciones en conocimiento de su abogado, el abogado interviene, hablan con el ayuntamiento, hablan y tal, y dicen, oiga, esta es una situación, vamos a poner una demanda, total. El ayuntamiento se viene y dice, vale, la vamos a readmitir. Pero aquí que al readmitirla, en vez de readmitirla, empiezan con la presión, con el acoso, esta mujer se da de nuevo de baja y al poco tiempo se suicida. Bueno, pues aquí se presenta una demanda y el Tribunal Supremo, Sala Penal, presidente Manuel Marchena, condena por acoso moral en el trabajo. Como no es el tema, lógicamente ese acoso moral en el trabajo genera una serie de trastornos mentales, pero lo más interesante aquí es que el trabajo condujo al suicidio de esta persona. La Sala de lo Penal no entra lógicamente en ese tema porque no es su competencia, se va a la jurisprudencia del 2007 y ahí es donde menciono la sentencia de Cataluña, por ejemplo, hay otras posteriores, por ejemplo, hay una de Granada, ¿no?, en relación a un directivo de una sucursal de banco, ¿no?, donde tras un conflicto con determinados clientes y tal, pues termina suicidándose y se califica como accidente de trabajo. Bien, más temas, ¿no? ¿Qué es lo que llega más habitualmente, ¿no?, más habitualmente a los tribunales? Bueno, ahí os he puesto un ejemplo, también relativamente reciente, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Ya sabéis que una de las cuestiones más de actualidad en trastornos mentales son los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no?, los TOC, ¿no? Bueno, aquí tenemos un caso también muy sugerente, ¿no? Una persona, un hombre, entra a trabajar como ayudante de almacén y, bueno, hace buen trabajo, es una persona muy responsable, súper preparada y llega a ser encargado. Pero a partir de ahí, claro, la empresa empieza a generarle más carga, más exigencias, más demanda y el departamento no crece, ¿no? Este es un hombre, bueno, pues que es una persona con una personalidad, ahí está, en fin, ahí aparecen los antecedentes, ¿no? Tiene ciertas obsesiones, ¿no? Es decir, una persona que tiene un antecedente de salud, de un trastorno mental, ¿no?, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Esto es conocido, ha tenido algunas bajas vinculadas a esas situaciones, pero, y aquí está la clave, ¿no? ¿Qué dice el Tribunal Superior de Justicia? Esto es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Aquí no aplica la letra S, sino la letra F del artículo 156. ¿Qué significa eso en términos de Román Paladino? El trabajo ha agravado su enfermedad. Es decir, si recordáis la primera diapositiva que os puse, os dije, la OIT dice que
cuando científicamente se pruebe la vinculación con el trabajo, o otros métodos no reconocidos. Aquí están las presunciones judiciales, ese es el método. El artículo 386.2. Cuando un juez llega a la convicción en función de hechos de que ese trastorno mental no es la causa directa de sus dolencias posteriores, sino el trabajo, esa situación será calificada de accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo, la sobrecarga, la presión, el estrés es lo que le ha ocasionado el trastorno depresivo. Este hombre, que sí, que efectivamente tiene una personalidad anancástica, es una persona que es muy hiperresponsable, esto ya sabe, y hay gente así, lógicamente esta es la situación, en el trabajo no van máquinas. Además de las máquinas, sobre todo vamos personas, ¿no? Y estamos hablando de eso, claro, y las personas cada uno somos de una manera. Alguien puede decir, oiga, ¿pero qué tiene que ver el empresario? Bueno, pues claro, que el empresario trabaja con personas y hay que adaptar los puestos de trabajo, hay que hacer una interacción entre puestos de trabajo y las circunstancias de las personas. El juez llega a la convicción de que efectivamente esta persona tiene ese síndrome, el trastorno obsesivo, pero en el problema, es decir, en la agravación, en el trastorno depresivo que tiene, una cosa es el TOC y otra cosa es la depresión posterior que ha alcanzado por la sobrecarga continuada sin que la empresa haya hecho nada para cambiar. Este es un tema también muy interesante, ¿no? Esta sentencia de Las Palmas del año 20, ¿no? Es muy interesante, ¿por qué? Porque aquí de nuevo una trabajadora, es una abogada, que trabaja para una empresa, en este caso de nuevo una administración pública, tiene un estado depresivo, ¿no? Esta es muy interesante de nuevo, ¿no? Para que veáis, porque muchas veces dicen, bueno, es que las personas ya vienen fastidiadas, joder, de casa, ¿no? ¿Y qué va a hacer la empresa? Bueno, pues sí que tiene responsabilidad, o puede tenerla cuando los factores del trabajo contribuyen a esa situación. Esta es una mujer, es una abogada, como digo, que presenta trastornos psíquicos de juventud. Tiene problemas de anorexia, tiene personalidad obsesiva, agorafobia, en fin, es una persona que en épocas anteriores ha atravesado distintas circunstancias, distintas problemáticas, ¿no? Bueno, sin embargo, a partir de una determinada época, esto desde los años, es decir, desde que era joven, el año, según si no recuerdo mal, de los hechos, 2007, 98, 99, pero mirad, en el año 2007 empieza a tener otro tipo de problema y tiene primero ansiedad, luego estrés y luego es diagnosticada de depresión. Tiene una reacción depresiva prolongada en el tiempo. ¿Debido a qué? Pues debido al estrés laboral que ha venido acumulando en los últimos años. ¿Y de dónde deriva ese estrés? Es un departamento jurídico donde no hacen más que crecer las demandas, igual que ocurrió con el tema penal. La demanda, quiero decir, de actividad, ¿no? El ayuntamiento cada vez tiene más expedientes, tiene que resolver más actividad, la ciudadanía cada vez más ese departamento, y en ese departamento no crece nada personal. Por tanto, se va multiplicando por 3, por 4 la actividad, pero por las limitaciones presupuestarias, por distintas razones, aunque se le pone de relieve, el ayuntamiento no hace nada. Y claro, esta mujer pues llega un momento en que entra en una depresión ya significativa porque es continua. Bien, ¿cuál es la conclusión aquí del tribunal? Pues aquí el tribunal dice que esa es una situación, es una enfermedad del trabajo. Es decir, el trastorno depresivo de esta trabajadora no tiene que ver con sus problemas de salud mental externos al trabajo, sino que tienen que ver con una desorganización crónica del trabajo. Y aquí os pongo por qué, porque en la anterior, pues vamos a ver, esto es un tema y voy terminando ya. Aquí hay una cuestión importante. Una cosa es accidente de trabajo, ¿vale? Y otra cosa es responsabilidad empresarial. Estas situaciones son de accidente de trabajo porque están vinculadas al trabajo, directa o con ocasión del trabajo, bien porque lo genera directamente, bien por la agravación, como he puesto distintos ejemplos. Pero en la situación anterior, a ver si puedo volver, mirar que aquí el trabajador había demandado a la empresa, ¿por qué? Por responsabilidad empresarial. Sin embargo, esa demanda fue desestimada, ¿no? Los tribunales entendieron que la empresa no es culpable, ¿no? Es decir, no hay una responsabilidad de la empresa por no aplicar medidas preventivas, pero sí que es un accidente de trabajo porque está vinculado al trabajo, ¿no? Sin embargo, esta otra cuestión es distinto, ¿no? Aquí el ayuntamiento ha sido avisado una y otra vez de que sus medios no son los adecuados, de que esa situación de déficit de personal está generando ya problemas con el personal, no solo con esta trabajadora
por lo que sea, ¿no? No voy a entrar ahora en otros factores personales y tal, por lo que sea, ha experimentado antes esa problemática. Pero el resto de trabajadores también se han quejado menos por tardar, pero ahí están afectados. Y sin embargo el ayuntamiento no hace nada. Bien, y ahí os pongo. Ahí ya estaríamos en otro ámbito. No solo es un accidente de trabajo, es decir, estamos en una enfermedad de trabajo que debe tratarse como un accidente de trabajo a todos los efectos, sino que aquí hay una responsabilidad, desde mi punto de vista, hay una responsabilidad por parte del ayuntamiento por incumplimiento de medidas preventivas, ¿no? Bueno, tengo más, aquí tenéis otro más reciente, ¿no? Una sentencia de Madrid de hace unos meses, en los que de nuevo, ¿no? El trabajador es diagnosticado por un problema de salud mental, de nuevo trastornos depresivos, vinculados a ansiedades, estrés continuadas y crónicas. ¿A qué se debe esto? Pues esto se debe a que este trabajador es un trabajador que trabaja con una máquina, esa máquina tiene una serie de secuencias y por lo que sea hacen una revisión y una de las piezas no funciona. Y a ese trabajador continuamente se le bloquea, se le obstaculiza la actividad, tiene que desechar un montón de piezas. Claro, continuamente le piden productividad, le dicen que qué pasa y entonces empieza a tener conflictos continuados. Claro, como no le hace, dice, oiga, es que a mí me genera un enorme estrés tener que estar lidiando todos los días con esta máquina, la pieza no la cambia. Bien, bueno, resultado, el trabajador ya después de varias bajas tiene una salud, tiene ahí distintos episodios, ¿no?, de ansiedad, hasta que ya llega un momento en que le dan de baja por un estrés bastante agudo. Bien, y de nuevo el Tribunal Superior de Justicia, mira, esto es muy interesante, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la sentencia del juzgado de lo social, aunque ya es firme esta sentencia. ¿Qué dice? Dice, vamos a ver, el trabajo que realiza este hombre genera estrés, pero mirad, dice, un estrés normal. Hay un grado de estrés que tiene todo trabajo y que debe ser asumido. Ahora bien, la situación de estrés padecida por este trabajador está por encima de ese nivel normal. Lo que no mide es cuál es el nivel normal de estrés, claro, lógicamente, y por tanto hay una acción. Y decía, ahora y así, bueno, tengo aquí otro, en fin, tengo muchos, pero no querría cansaros. Bueno, este es un tema interesante porque es de las nuevas tecnologías, ¿no? Este es un tema también sugerente. Bueno, lógicamente los problemas de salud mental, como ya se han explicado, irán a más con la excesiva con la digitalización que implica una excesiva dependencia o conectividad. La digitalización nunca es excesiva si hay pausas, ¿no? Si no implica una conectividad permanente. ¿Qué está ocurriendo? Pues que se está asociando conectividad permanente con disponibilidad permanente y ese es un problema y por tanto van a ir creciendo los problemas de fatiga informática, fatiga mental, los problemas de exceso de horas, sobrecarga, en fin, y por tanto todas esas cuestiones, al margen de la fatiga visual, en fin, una serie de problemas que están ya recogidos en la ley, no es ahora mismo el tema, pero que bueno, pues que ya empiezan, ¿no?, a plantearse obviamente en la negociación colectiva, en los tribunales y en la vida. Bueno, aquí este es un señor que tiene determinadas patologías previas, pero genera una enorme conflictividad en la empresa, ¿no? Le ponen en distintos puestos de trabajo, él va diciendo que ninguno es adecuado, que ninguno se adecua a su actividad, a su clasificación, a su calificación profesional. Bueno, llega un momento entonces que este hombre dice, bueno, ¿cómo presiono yo a la empresa para que, pues para conseguir su objetivo? Y no se le ocurre otra cosa que perseguir a uno de los directivos que está haciendo deporte, que pasa cerca de su casa, le persigue con una cámara y luego, le graba porque le increpa, ¿no? Y tal, y entonces le hace coger un taxi, en el taxi le va diciendo cobarde, en fin, tienen ahí una serie de problemas, ¿no? Insisto, esta es una persona que tiene determinados trastornos diagnosticados, pero también una personalidad conflictiva, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Digo, para que veáis la otra versión. Pues aquí lo que ocurre es que esta persona aprovecha esa posibilidad, ¿para qué? Para grabar, para poner en ridículo a ese directivo y lo que hace es que lo cuelga en redes. Ya sabéis, la gente si no lo cuelga en red parece te vas de fiesta, te vas de marcha, si no lo cuelga en red no has hecho nada. Y este hombre lo cuelga en las redes y lo ven los compañeros de empresa. Cuando llega el lunes este directivo empieza a ser el hazmerreír de la empresa. Bueno, este hombre es despedido por esta razón, es decir, aquí tenéis una situación de cómo determinados trastornos mentales no bien gestionados por la empresa puede terminar efectivamente con una situación de ciberacoso. Aquí lo que hay es un ciberacoso vertical, pero ascendente, es decir, desde abajo, desde determinados trabajadores a los directivos. Y como decía, y con esto yo termino,
ajustándome al tiempo establecido, el tema del suicidio, ¿no? Me parece muy interesante, yo ya he dado algunas sentencias, pero como esto también es marco europeo, me parece muy interesante esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año 21. Esta sentencia condena a Rusia, ¿por qué? Pues porque ha identificado, el caso es muy sencillo, son reclutas, hay un servicio militar obligatorio, ya lo saben ustedes, por la situación que padecemos, y bueno, pues este hombre termina suicidándose. ¿Qué ocurre? El padre demanda al ejército ruso porque entiende que la presión, el tipo de conducta es lo que ha conducido a este hombre, a su hijo, lógicamente, al suicidio. Bueno, pues el Tribunal Europeo condena a Rusia. Por supuesto, los tribunales nacionales rusos pasan olímpicamente, entienden que no hay ninguna responsabilidad. Cuando llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo condena. ¿Por qué? Es muy interesante lo que dice. Primero, deben evaluarse los riesgos, los factores de riesgo de suicidio en este ámbito. ¿Por qué? Porque el ejército ruso tiene una enorme tradición de suicidios. Esto hago una llamada. Si ustedes analizan la situación de la Guardia Civil y la Policía Nacional en España, verán que tenemos un problema bastante serio. Hay colectivos muy significativos. Ya ocurrió también en Francia con France Telecom, ¿no? Es decir, esto de los suicidios en empresas que están organizadas para una presión continua frente de producir de ritmos intensos sin medidas preventivas, no es solo del ejército ruso. Pongo el ejército ruso porque es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tiene valor en toda Europa. Y los elementos que da son aplicables a cualquier entidad, asociación o cualquier administración pública o actividad profesional, ¿no? Que es que no se evalúe ese riesgo, los factores de riesgo vinculados a la organización, y dos, que en esa situación que se haya evidenciado, la empresa no hace, la empresa, en este caso el ejército ruso, no hace nada, ¿no? Y además, tres, el que no se proporcionaran medidas razonables y adecuadas para afrontar esta situación. Bueno, y yo con esto espero, bueno, me he ajustado más o menos al tiempo y he dado ahí unas pinceladas de cómo están afrontando los tribunales. Como ven ustedes, pues claro, no es que sean muchas las sentencias, pero sí que hay, y sí que hay mecanismos, no a través de las enfermedades profesionales, pero sí a través de las enfermedades del trabajo y el accidente de trabajo, para reconducir esta situación en los tribunales y que se pueda tomar en serio, como debe ser, la salud mental, que es un derecho fundamental para el bienestar psicofísico. Hoy en día, de hecho, un derecho humano, como dice la OIT, desde junio de este mismo año. Pues nada, muchas gracias, a disposición.